Ok, hermanos, lo vamos a seguir, el estudio sobre los atributos de Dios, hoy la omnisciencia y la sabiduría de Dios. En Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, estamos confiando en lo que Él dice. Y esto tiene razón. La razón por que confiamos en Él es porque Él es lo más sabio en toda la existencia y Él es lo más poderoso. Esas son dos calidades o atributos de Dios y esto le da el lugar, el trabajo de aconsejar perfectamente y la inteligencia. En Isaías 40:28, ¿no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creyó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcanza. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que entender, meditar, si Dios es Dios, Él nadie le alcanza, Él es lo más sabio. Romanos 11:13. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ciencia es lo que sabe. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, nosotros tenemos que poner a Dios aún aparte. Él no es como cualquiera. Él es alguien que tenemos que honrar como mejor de los demás. Y esto es mejor que yo mismo, y eso es mejor que Satanás, mejor que los sabios de la tierra, todos, ¿ok? Entonces, como vamos abriendo esos atributos de Dios y viéndolo más y más, la omnisciencia, significa todo y ciencia es conocimiento, el todo conocimiento de Dios. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la percepción de Dios, no hay nada que puede esconderse. Nadie puede esconderse de Dios. Tampoco ninguna persona puede esconder su corazón realmente de Dios. No hay posibilidad de esconderse de Dios. No hay lugar donde ir. En Salmos 139, 7-13, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, el salmista está presentando la locura de que la gente piense que pueden esconderse de Dios o que puede hacer cosas. Eso no es nada más ir a un lugar, pero de hacer travesuras que Dios no se fija. Si subiera a los cielos, y si Dios se está fijando, Él es el juicio, es el galardón, Él da premios a los que hacen bien y los que se defraudan otros a ellos, y a la misma vez Él castiga a los malos. Entonces no hay forma de esconderse. Si subiere yo a los cielos, y ahí estás tú, y si en el Seol, Seol aquí significa la muerte, hiciera mi estrado, aquí, tú estás. Si tomare las alas de la alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, o sea que una persona se va a un lugar donde no está Dios, no es. Se trata de bloquear para que Dios no lo vea, tampoco. Que las tinieblas me encubren. No, no es posible. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. O sea, no hay protección de Dios. Y esa es la cosa que uno medita sobre eso. Entonces, exactamente cómo uno vive su vida con Dios siempre viéndole y que Dios es el juez de todo actitud, dicho, de todo hecho. Entonces, ¿cómo es que una persona vive su vida
Y como Dios no es así, Él, y ese de omnisciencia entra en eso, ¿sí? Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aún entre la concepción hasta el nacimiento, el bebé está en las entrañas de la mamá y ni ahí se puede esconderse de Dios. Y que Dios está formando la criatura ahí y esto es algo ahí de considerar. Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido a mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos les son conocidos. O sea que no hay nada de que uno puede esconderse de Dios. Y si Dios va a castigar o va a premiar, pues a los que hacen mal, wow, eso ya viene lo tuyo, que va a venir. Y si uno es defraudado por otros, sufre por nombre de Cristo, Dios no va a dejar nada pasar. Te va a premiar, te va a reponer todo lo que pierdes y más. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí tú, oh Jehová, tú la sabes todo. O sea, ni nuestros hechos, antes que ya que nosotros pensamos y queremos y hacemos, decimos, Dios ya está ahí, Dios ya lo sabe. Como hemos sido hechos, cómo pensamos, cómo hacemos las decisiones de la vida, Dios sabe lo todo. ¿Ok? Entonces, esto tiene que venir, o sea, nos encajamos, como dije en la mañana, nos encajamos con Dios, tenemos una experiencia con Dios y esto nos causa una cosa que tenemos que entender, que uno está chocando con la voluntad de Dios o está obedeciendo. No refutes la voluntad de Dios, es la única conclusión sana, sino haz hincapié a Dios y a su voluntad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que queremos entender con este estudio de los atributos de Dios. No hay opción sana, es locura de pelear en contra del Ser Supremo. En Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Ok? ¿Por qué está viendo? Y esto es algo que tenemos que entender. Dios no es turista, Dios es juez. Entonces, a cada acción, Dios discernimiento es separar las cosas, poner valores de bien o mal. Y Dios hace eso. Y eso es Dios que ve todo. Primero de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es de nuestro corazón, es Dios. El corazón reprende uno porque la conciencia que Dios nos pone. Pero más que la conciencia es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Y eso es lo que, nada más que ya que Juan dejó salir esto, Él sabe todas las cosas y es una cosa profunda, profunda. Si Él sabe todo, pues número uno, pues, los que hacen maldad están por recibir lo suyo, ¿no? Lo merecido. Pero número dos, no hay situación humana, no hay nada en que pasa algo a especialmente a un hijo de Dios, que Dios no está fijando. Entonces, siempre tenemos un, un amparo con Dios. Aparte de no tratar de esconderse de Dios tus pecados y maldad, debemos hacer hincapié en su discernimiento y mandamientos en cómo solucionar todo problema. No tienes que entender las situaciones de la vida, nada más tienes que entender lo que Dios quiere en cada situación. ¿Ok? Regresamos de en la mañana. Es muy importante que entendamos que Dios es una persona. En Salmo 139:17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos.
cuán grande es la suma de ellos. O sea, nosotros si somos salvos ponemos valor en cómo Dios piensa en su voluntad. Salmos 78, 41. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. O sea, en el primer salmo aquí, Dios tiene pensamientos y entonces esa es una calidad de una persona. Segundo, Dios tiene emociones y este es otro. Dios no es una fuerza y no personal. No es así. Él es una persona. Entonces, lo que hacemos, podamos agradar a Dios o podamos enojar a Dios contra nosotros. Primero de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Dios tiene inteligencia, tiene emociones como persona, los dos, y tiene voluntad. Y esto es lo que tenemos que ver, inteligencia, emociones y voluntad. Dios es una persona, entonces. El conjunto de sus atributos compone su personalidad. Todo lo que estamos estudiando en los atributos de Dios, las calidades de Dios, se compone todo conjunto persona. Y esto es algo, vamos a decirlo de esa forma, es muy difícil de separar lo que es una persona en compartamentos. Dios es amor, ok, Dios es amor, es cierto, pero Dios tiene ira para todos los que rechazan el bien camino de Dios. Y aunque son dos cosas que parecen totalmente diferentes y mucha gente quiere atacar a Dios. Y dice, es una contradicción y Dios no debe tener contradicción porque ama y castiga. Entonces, ¿cómo son los dos? Pero eso es como son las personas. O sea, y eso es lo que tenemos que entender. Hay un balance entre Dios que es perfecto, pero nosotros no entendemos ni cómo se balancea uno contra el otro. Pero el conjunto de todos los atributos de Dios componen su personalidad y determina sus acciones y su voluntad. Entonces, de una forma, cualquier nivel que podamos, pero de una forma, la persona tiene que entender a Dios, conocer a Dios y entender cómo es estas cosas. O sea, por ejemplo, hay gran compasión y paciencia en Dios, pero hay un fin. Se acaba la paciencia de Dios. En el diluvio se acabó la paciencia de Dios. En Sodoma y Gomorra se acabó. Y en las personas que tientan a Dios, igual. Entonces, debemos ser, como expliqué en la mañana, no debemos ser turistas, sino participantes, honrando el carácter de Dios en nuestras vidas, envolviéndonos bien con la persona de Dios. Salmos 53:1. Dice el necio de su corazón, en su corazón no hay Dios. O sea, Dios no está diciendo que no existe Dios, está diciendo, para mí, en mi vida, no hay Dios. ¿Ok? Esto es una cosa que no puede la persona explicar cómo llegamos a este punto, esa condición en el mundo donde hay seres humanos en un mundo. No se puede explicarlo sin Dios, sin admitir Dios. Ellos no niegan a Dios realmente. Lo que están negando es que Dios tiene algo de ver en sus vidas. Dice, se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. O sea, necio no quiere que Dios se mete en su vida y ese es el problema. Dios es nuestro creador y sostenedor. Y esto, pues aunque es muy obvio, no quiere darle el obvio a Dios. Porque ya que, pues si dice que existe Dios, entonces ¿por qué tú no adoras a Dios? Y eso es donde el necio ya que está desvinculado de la verdad, de la lógica. De ser necio, es de no permitir Dios de hablar contigo, de no dejarle guiar tu vida. Y esto es lo que estamos hablando, todas esas cosas de los atributos. Estamos apoyando para que damos confianza con Dios. Es todo sabio, todopoderoso. Ok, entonces ya me voy a rendirme delante de Dios, ¿no? Dios sabe
nuestros secretos en Salmos 44, 20 y 21. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos al Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Y la gente, pues dicen supuestamente que adoran a Dios de la Biblia, pero a la verdad están adorando pues el dinero, las riquezas o la fama o poder a otras cosas. Y esto es lo que no se puede esconder lo de Dios. Salmos 98. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. O sea, es triste, pero la gente que piensa que pueden hacer cosas y Dios no se fija, están tristemente equivocados. Y un día, cuando ya que hay tiempo en que pues Dios va a juzgar este, a cada persona, se va a levantar todos esos hechos, todo lo que piensen que es escondido, se va a ver de nuevo. En Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, Dios tiene un trabajo y el trabajo de Dios es juez. Entonces, Él ve lo que estamos pensando y lo que está en nuestro corazón. Y este quiere decir que ya que quiere decir que ya que somos bajo revisión constantemente por Dios. Y no nada más el exterior, pero el interior, lo que es en el corazón. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, y esto debe poner miedo, temor en el corazón de todos. Si es un cristiano, es temor. Si es un inconverso, miedo. Dios es nuestro juez y Dios va a premiar o castigar según los secretos del corazón. Dios sabe todo, según la realidad de nuestro corazón. Que vamos a un ejemplo, y mencioné, ya se expliqué brevemente en la mañana. Agar invocó a Dios el Roy. Entonces, la situación es Agar se sujetó ella a sus dueños. Ella era una esclava. Entonces hicieron todo lo que decía Sara y Abraham. Y pues ya que se embarazó con un hijo de Abraham y luego iba a ser el heredero. Pero luego la promesa de Dios era con Sara. Cuando Sara se embarazó y que luego tuvo a este Isaac, este era competencia con el elegido, Isaac. Entonces, Sara dice, no, mándale al desierto para que muere. En Génesis ya se fue, ya, y pues no tuvo refugio, no tuvo amparo, no tuvo nada. Se fue al desierto y ya que no tuvo cómo vivir, entonces ya que iba muriendo. Génesis 16:13. Entonces llamó al nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Tú me ves a mí, ¿cómo que no? O sea, probablemente era creyente igual porque estaba así con Abraham y Sara y ellos adoraban a Dios. Entonces ella entró en mismas creencias ellos. Ella estaba creyendo en Jehová. Dice, Jehová, tú eres quien que me ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. O sea, yo estoy tratando con Dios, el Dios de Abraham y Sara, y es mi Dios. Y Dios, tú eres quien que ve todo. Eso es omnisciencia. Y el nombre en hebreo es Dios Roy, Roy, el Dios viviente que me ve. ¿Okay? Nuestros problemas están presentes con Dios, permitidos por Dios, sí. Y eso tenemos que entender. Dios nos ama, pero no quiere que todo bien, porque si todo se fue bien, si estuvimos como Adán y Eva, sin pecado, sin ningún problema, no lo vamos a depender en Dios como si que estuvimos en el peligro del infierno
y con problemas de la vida, entonces tenemos que buscar amparo de Dios. Solamente así, motivándonos, nosotros realmente amamos a Dios. Dios espera que le buscamos con soluciones para solucionar los problemas y guiarnos en nuestras vidas. Los atributos son para nuestro beneficio, ¿ok? Y esto tenemos que entender. Se enlace con Dios y recibimos los beneficios. Si uno dice como necio, no, Dios, no te metes en mi vida. Carecemos, o sea, faltamos todos los beneficios de Dios, las bendiciones. Dios sabe nuestra situación y tiene compasión y misericordia, gracia y bondad, pero no lo da. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que buscarle. O sea, Dios tiene abundante para todo el mundo, pero ellos por su propio deseo, su propia voluntad, Dios nos hizo como un Dios en la imagen de Dios. Entonces, esto tenemos un espíritu que podamos y debemos usar el espíritu adentro de nosotros para buscar a Dios. En Salmo 103:13, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. ¿Ok? Dios es muy compasivo y nos ayuda mucho, pero hay condición. Tienes que honrar y temer a Dios. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Entonces, Dios está esperando, no lo da nada más, está esperando que nosotros respondemos al amor de Dios y luego nos hace caso, ¿sí? Y esto es confianza y esto realmente es la palabra fe. Tienes fe y empiezas la relación con Dios por la salvación, nacer de nuevo, ¿sí? Pero todo esto, Dios tiene esas calidades morales y este habla de los atributos de Dios. Dios tiene todo eso listo para tratar con cualquier persona, pero me está esperando. ¿Y por qué? Porque necesita acción de nosotros. Y esto es donde hablamos sobre, uno tiene que recibir, Juan 1:12, tiene que recibir Jesús, ¿sí? Todo empieza con eso. Cuando tú confías en Dios, y esa es la cosa, fe es creer, es confiar. Cuando tú tienes fe en Dios, Dios empieza a bendecirte. Y esto no es lógico, porque no es lógico, no es algo material, es algo espiritual. ¿Ok? ¿Qué son la base de tener fe en Dios? Y esto, nosotros tenemos que entender, entendemos por comparar. Empezamos con, por ejemplo, en la escuela, primero el alfabeto y luego hacer palabras y luego pronunciar palabras y luego frases y después de frases, oraciones y luego después de oraciones, párrafos y luego historias o libros. Y todo se edifica poco a poco usando la poca de experiencia de uno y comparando y edificando sobre ello. ¿Qué es lo que nos da confianza? Primero la salvación. Si uno realmente tiene la salvación, que ponen su fe en Jesús y esa experiencia de la salvación, empieza a ver pues el bien de Dios, la bondad, su carácter, y esto nos da más fe. Número dos, las escrituras. Esas son declaraciones divinas sobre el carácter de Dios. Ese nosotros lo vemos en la iglesia, en adoración y alabanza. Y ese, pues, es otra cosa, porque nosotros vemos lo que dice Dios de declaraciones, pero también este número tres, de recordar la intervención divina en tu propia vida. Es muy importante que nosotros, pues yo recomiendo que uno saque un cuaderno en blanco y que luego empiece a escribir todas las cosas en que Dios te ha bendecido, que Dios te ha ayudado. Y cuando empezamos a enfocarnos y repasar esto, nosotros tenemos mucha fuerza espiritual, tenemos más fe.
porque hemos visto todo lo que Dios ha hecho en el pasado para nosotros y que tenemos que tener más y más fe. Ese va a causar más fe y este va a abrir la puerta para que entre más bendición de Dios. ¿Okay? El entendimiento infinito de Dios, en 1 Corintios 1:30, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Entonces, esas calidades, y lo vamos a dejarlo nada más así, pero son cosas que están envueltos en la salvación por medio de Jesucristo, esa persona de gran confianza que tenemos, que conocemos. Entonces, causa esas cosas. Hablé en la mañana un poco, pero vamos a ver otra vez un parte, nada más. En Proverbios 8, 22 y 23, la personificación de sabiduría de Jesucristo en ser sabiduría. Habla y ese muy claramente está hablando de alguien, alguien que siempre ha existido igual con Dios. Y este tiene que ser Jesús. Nada existió con Dios antes de la creación. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea, está hablando de Jesús en Juan 1:1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y era en el principio con Dios. O sea, antes de la creación, Jesús existía y Jesús toma un papel adentro de la Trinidad, de la deidad, y ese papel es que Él es el verbo o la comunicación, y comunicación para lograr la salvación, para lograr que una persona vive con Dios, ¿sí? En Colosenses 1:16 y 17, hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas con Él, todas las cosas en Él subsisten. O sea, esa es la tarea que Dios escogió, los tres, la Trinidad, la voluntad de Dios, para que Jesús es el verbo, es el mensaje de Dios. Y esto es como, pues ya vino, se encarnó para que nosotros conocemos Dios. Regresando a Proverbios 8, vamos a ver unos versículos más allí de la sabiduría que es Jesús. En 4, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. 10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes del oro escogido. 11, pero porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, la sabiduría, ¿no? Entonces, es un asalto a Jesús como Salvador si tú tienes las riquezas como tu cosa principal, como tu prioridad en la vida, tu Dios. 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. O sea, hablando de los poderes de Dios, de los atributos. 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con esos estudios, ¿no? Nos relacionamos con Dios por el Espíritu. En Juan 4:24, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. ¿Sí? En muchas religiones, la gente reduce a Dios a una cosa material. Entonces, materialismo en la religión realmente habla así del falso profeta. Porque Dios no necesita nada si Él es dueño del mundo y hizo la creación y puede hacer 1 millón de mundos y universos como este si desea. Entonces, ¿para qué necesita Dios material, riquezas? No, no necesita. Y lo que Dios quiere es que nosotros adoramos a Dios por ser como Dios.
Este es el sacrificio que Dios quiere. Y este lo vemos en Efesios 5:1. Sed pues imitadores como hijos amados. Sí, este es todo el punto aquí. No es dinero, aunque pues se puede involucrar dinero, porque uno está honrando a Dios con sus ingresos, pero no es nada más dinero, es también otra cosa. O sea, en lugar de dinero, en lugar de cosas materiales, la cosa más importante es de imitar a Dios. Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos. Y esa palabra aquí en Efesios 5:1, imitadores, es la misma idea de discipular, lo que era discípulo en griego, o que es en griego clásico, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese lo vi en la mañana, en 1 de Juan, ¿no? Que obedecemos. La marca de una persona con una relación con Dios Salvador es que obedecen los mandamientos de Dios y no se hacen pesados. Dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, no vamos a hablar de esto mucho, pero este, cuando nosotros entendemos de tener una relación con Dios, tenemos un amparo, tenemos un abogado, tenemos un amigo, tenemos un padre, tenemos un querido, persona que nos cuida y jamás, para toda la eternidad, se va a separarse de nosotros. Mateo 10:25. Bástale al discípulo como ser como su maestro y al siervo como su señor. O sea, cuando estamos hablando de imitar a Dios, eso es ser un discípulo. Lo que, como es en el carácter moral, bueno, estamos viendo carácter moral como atributos de Dios. Lo que es en el carácter moral del maestro, de nuestro amo, nuestro Señor, es lo para nosotros. Y eso es lo que mucha gente cristiana no entiende muy bien. No juegues con Dios ni te burles de Él. En Hechos 1:24, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Sí, nadie puede engañar a Dios, nadie puede esconder las cosas de Dios, porque Dios es omnisciente. Pero hay más allá, punto, más allá de eso. En Gálatas 6:7, un aviso. No os engañéis, o sea, no haces este error. Dios no puede ser burlado. Tú piensas que vas a escandalizar a Dios, puedes manipular a Dios, usar a Dios, burlarse de Dios, pero no, la verdad no. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y regresamos a lo que platicamos en la mañana. O sea, hay un problema aquí. Dios quiere el carácter comunicable de Dios al hombre en ti. Si tú tienes este carácter en ti, te va a dar. O sea, tú quieres amor, tú quieres bondad, tú quieres compasión, misericordia, gracia, tú quieres un montón de cosas que quieres. Pero a fin de cuentas, si Dios no ve, y nadie puede esconder su corazón de Dios, si Dios no ve esto en ti, no te va a dar. La condición para ser perdonado es que perdones tú. Y entonces, y esto es el asunto. Dios ve realmente cómo eres y te va a dar exactamente lo que es en tu corazón. Ok, hablé en la mañana y voy a dejarlo otra vez aquí mencionar la oración y la omnisciencia de Dios en Mateo 6:8. No, y los discípulos dicen, enséñenos a orar. Y ese es parte de ese pasaje. No os hagáis pues semejantes al mundo, a los paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pedís. Entonces, ¿para qué orar? Si Dios ya lo sabe, ¿para qué voy a orar? Porque esto es el chiste, que tú invocas a Dios. Tú llegas a traer tus problemas de un mano con el poder de Dios en el otro mano y se unen en la oración, invocando a Dios de su carácter moral que se aplica a tu caso individual. Esto es lo que tenemos que enfocar. Y esto es lo que quiere Dios.
convivir con nosotros en ese nivel. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatéis y lucháis. ¿Ok? Eso es la vida de un cristiano, ¿no? Y es un fracaso. ¿Y por qué? Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, Dios ha puesto en nosotros algo igual como en la imagen de Dios. Se llama Espíritu. Y el Espíritu Santo, pero nosotros, cada uno tenemos nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el yo, el deseo, la voluntad de uno. Entonces, sabiéndolo, no pasa nada. No, ninguna ventaja llega a uno sabiendo toda esa información sobre Dios. Nada, nada te hace provecho, porque no haces provecho, no tomas ventaja. ¿Cómo yo voy a hacer provecho espiritualmente y físicamente? Pues simplemente tenemos que entender, primero sabemos, luego llega a nuestro corazón, luego a practicar en nuestras vidas. Dice, pero no tenéis lo que decís. ¿Por qué? Porque no pedís. Esa es la invocación de Dios. Pedís y no recibís. Hay gente que se hace eso. Porque pedís mal para gastar en vuestros delitos. O sea, nadie puede esconder nada de Dios. Y cuando hablamos de esto, nosotros tenemos que entender que la oración es muy central en todo eso, de nuestros problemas y en Dios, quien es la solución máxima única de todos nuestros problemas, pero solamente si conoces a Dios. Con esto vamos a parar aquí.